Pasemos. Entonces, ¿qué era cocientes notables? Citando a Baldor, decimos que se llama cocientes notables a ciertos cocientes que obedecen a reglas fijas y que pueden ser escritos por simple inspección. ¿Qué quiere decir? Es básicamente una división polinómica, pero que se realiza prácticamente de manera directa porque responde a reglas fijas, ¿sí? Y me evito toda la hechura de la división de polinomios. El primer caso de cociente notable que vamos a revisar es cociente de la diferencia de los cuadrados de dos cantidades entre la suma o diferencia de las cantidades. La verdad que es un título demasiado largo, ¿no? Es cociente de la diferencia de los cuadrados de dos cantidades entre la suma o diferencia de las cantidades. Veas el caso. Vamos al caso. ¿Qué pasa si yo tengo a al cuadrado menos b al cuadrado dividido para la suma de las raíces? ¿Ya? Dividido para la suma, sí, dividido para la suma de la diferencia de estos, o sea, la misma de estas raíces. En este caso, para la suma. Si yo divido para la suma de sus raíces, el resultado es la resta de las mismas. ¿Sí? Y si yo divido la diferencia de los cuadrados de dos cantidades para la suma de sus raíces, mi resultante, perdón, aquí sería para la diferencia de sus raíces. Para la diferencia de sus raíces, el resultante será la suma de sus raíces. ¿Sí? Vuelvo a repetir, si yo divido la diferencia del cuadrado de dos cantidades para la suma de sus raíces, el resultado es la resta de sus raíces. Si yo divido el cuadrado de la diferencia de dos cantidades para la diferencia de sus raíces, el resultado es la suma de sus raíces. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Muy bien. Entonces, resolvemos, qué sé yo, por ejemplo, 9 menos x a la cuarta dividido para 3 menos x al cuadrado. Si nosotros observamos, la raíz de 9, 3. La raíz de x a la cuarta es x a la 2, porque puedo dividir para el índice de la raíz, ¿no? Entonces, ¿cómo me queda? 3 más x al cuadrado. Solamente se vuelve su. Si aquí tengo la diferencia, mi resultado es la suma. Y si aquí tengo la suma, mi resultado es la diferencia. ¿Quedamos claros?